de encuestas, ya mejor dicho, la maratón de encuestas que dejó más confusiones que claridades. Es decir, Sí. pensamos cuando el miércoles de la semana pasada hablábamos de la encuesta de Invamer publicada en Noticias Caracol y Blue Radio, decíamos, bueno, esperemos a ver qué pasa con las otras 4 encuestas, y resulta que cada una de su madre y de su padre, como dicen por ahí, cada una sacó, la tendencia se mantiene, y es que todas sí dicen que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son los que van punteando. En eso todas coinciden. Y todas Primer coinciden. lugar Cepeda, segundo lugar Abelardo de la Y Espriella. coinciden en que Paloma Valencia y Claudia López son las que están ahí en un tercero y cuarto lugar. Tal Esa cual. es otra de las tendencias que se mantiene, dándole la razón a quienes decían Sergio Fajardo se equivocó al no estar participando en estas consultas interpartidistas. Solo en una encuesta, Camila, que es la de Atlas Intel, Sergio Fajardo está en el tercer lugar. De resto, en 2 está Claudia López y en 2 está Paloma Valencia ahí en el tercer lugar. Y quiero preguntarle a Sebastián, porque cuando salió la de Invamer, yo dije, me trago mis palabras, felicito a la señora Claudia López, estaba yo equivocada cuando nos burlábamos que por qué se iba ella a hacer esa consulta de las soluciones con, ¿cómo es que se llama? Leonardo Huerta. Con Leonardo Huerta, que esto era un chiste, etcétera, etcétera, y resulta que según 4 de las 5 encuestas, dice que le salió bien la jugada a Claudia López. Usted me dijo ese día, Sí. Camila, hay que esperar, usted con una encuesta no puede tomar esas decisiones, ya después con las 5, ¿qué me dice? No, yo difiero y ya le digo por qué. ¿sigue Sí, difiriendo? sigo difiriendo, ya le digo Ok. por qué. Y le damos contexto al oyente que de pronto ese día estaba ocupado. Y lo dijimos, que incluso la invitamos acá cuando Invamer reflejó, Camila, que sacó 11%. Y es verdad que 11% es sorpresivo, pero yo viendo las encuestas, creo que sí es una muy mala noticia para el centro. Es que usted puede estar de tercero o cuarto, pero si está de tercero o cuarto con 3 o con 4%, está lejísimos. No, Y- pero pues toca esperar después del 8 No. de marzo, cuando ya salgan un montón. Claro, pero la foto es hoy. Pero sí, es que- sí, pero pues de todas maneras eso empieza a mostrar una tendencia y usted sabe que falta mucho tiempo para la elección. O sea, en política un mes es una eternidad. Y acá vemos que a la señora Claudia López la cosa le funcionó. Por ahora le va funcionando. Y cuando ya salgan todos esos otros del tarjetón, porque ya no van a estar, los de las consultas, ahí vemos si esos se suman o no a Claudia López o, por ejemplo, a Paloma Claro, Valencia. Ese día volvemos a conversar, pero para mí me parece, Camila, que el 4 o 5% es muy lejos de Cepeda y de Abelardo. Puede el centro, bueno, lo que se llama el centro, ganar en el tiempo que usted dice, pero me parece que siguen estando muy lejos. Y lo último que quería destacar, Camila, sé que usted me iba a votar ese tema hoy, es todas coinciden que Cepeda crece. Todas, unos más, otros menos, pero sí que habíamos dicho que usted ponderaba las encuestas anteriores que Lucas también había sumado, y todo el mundo decía Cepeda no sube el 30% y sería el techo, pero hoy muestra que el gobierno, pues con Iván Cepeda, creció 4, 5, 6 puntos dependiendo de la encuesta. Sebastián, ahí sobre lo que usted está diciendo, es que yo creo que para el lunes vamos a tener un panorama muy distinto. Coincido. Usted ve ahí lo del centro y usted ve ahí el centro claro, el centro se ve bajito, pero hay un sondeo, no es encuesta, es un sondeo de Datesco, donde hay 2 preguntas que a mí me parecen básicas y que el lunes las vamos a poder resolver un poco con esto, o que la gente se las va a plantear, y es ¿a quién le tiene miedo? Y en ese ¿a quién le tiene miedo? En el sondeo de Datesco dice, al que más le tienen miedo es a Cepeda con un 45%, segundo a Vicky Dávila con 30%, de tercero a Roy con 28% y cuarto a Abelardo de la Espriella con el 24%. Y la otra pregunta es ¿quiénes dividen? ¿Quiénes dividen? La ganadora para dividir es, según el sondeo de Datesco, es Vicky Dávila 44%, segundo Cepeda 40%, tercera Paloma Valencia 34% y cuarto Abelardo de la Espriella 33%. Entonces, ese resultado del lunes nos va a mostrar cómo están las cargas y también si la gente sí está tan cansada de esa división, porque es que Colombia está cansada de esta si ninguno peleadera. del centro se baja, ni Fajardo ni Claudia, no, es que No, creo que los indudable. números les den. Indudable. No, pero yo en creo- eso sí pero- estamos. Pero ahí es donde yo creo que Paloma Valencia, y que es la jugada que ha querido hacer el expresidente Álvaro Uribe, y por eso la furia y la división dentro del Centro Democrático, por eso María Fernanda Cabal y José Félix Laforí se van para Salvación Nacional, y pues María Fernanda Cabal todavía no lo ha dicho, No lo pero ha dicho, sí. pues ya sabemos todos que allá terminará, porque su esposo José Félix Laforí sí presentó su carta de renuncia al Centro Democrático y pues manifestó que su carta de renuncia obedecía al maltrato que le habían dado a su esposa María Fernanda Cabal. Entonces, ellos van a terminar en Salvación Nacional, y por eso es que Paloma Valencia, que es a lo que quiere jugar el expresidente Uribe, terminará viéndose como de centro. O sea, como no tan radical como Abelardo de la Espriella o como María Fernanda Cabal, y muchos
viendo esa división entre Claudia López, Sergio Fajardo y Paloma, ellos tres son los que van a terminar compitiendo por el centro y vamos a ver en dónde se agrupan más. Es la tercería por la que ellos tendrán que competir. Y si los 9 perdedores pues cumplen la promesa de acompañar al que gana. Pues mire que hablando de los 9 perdedores, dice Juan Manuel Galán hoy en el periódico El Tiempo, él dice, el que gane recibirá mi apoyo y si yo gano, los representaré a todos. Y muy seguramente ahorita podemos hacer el juego, Oscar. De pronto, de esos 9, a pesar de que no está en las reglas de la consulta, puede terminar la fórmula vicepresidencial del que gane. Por ejemplo, Paloma Valencia podría terminar escogiendo su fórmula vicepresidencial de ahí. Sí. No pensaría yo que Pinzón, porque además Pinzón ya dijo que no sería. Pues es que otra cosa en la que coinciden todos, y antes de que vaya Oscar, Camila, es que todos dan por ganadores de la consulta o por que a los mismos. Paloma Valencia, Daniel Quintero y Claudia López. O sea que Daniel, ahí en sorpresa frente a lo de Roy Barreras. Sí, lo de Quintero es un palo hasta ahora, pero creo que se equivocó Roy Barreras con el cálculo electoral que había hecho, pero bueno, ese es otro tema. Pero mire, Camila, yo coincido que a partir del lunes el panorama cambia, es decir, realmente las consultas de este domingo van a definir muchas cosas, pero es que yo creo que eso depende mucho de la totalidad de votos que alcance cada consulta. Es decir, unas consultas con muy poca votación, porque el fervor electoral no se ha notado en las consultas, entre otras cosas porque los 2 punteros no están en las consultas, ni está el señor Cepeda, ni está Abelardo de la Espriella, entonces las consultas ese fervor electoral no se ha despertado. Por eso es que yo creo que si bien es cierto que a partir del lunes el panorama va a cambiar, eso depende de qué tanta votación alcancen las consultas. Unas consultas con 3 millones de votos, por ejemplo, en el caso de la centro derecha, o de 2,5 millones o algo así por parte de las otras dos, es una cifra determinante electoralmente hablando. Pero unas consultas con muy poca votación van a ser difícil para esos ganadores de esas consultas lograr revertir la tendencia que hasta ahora están mostrando todas las encuestas. Es decir, lograr meterse en una fuerte tercería a disputar un segundo o un primer lugar. Entonces yo sí creo que la votación de este domingo va a ser determinante para definir la suerte de las consultas y de los ganadores de las consultas, pensaría yo. Además, Oscar, para decirle a Sebastián que me dices que la foto es hoy, y le digo no, hay que pensar hacia esa primera vuelta que es en mayo. En el 2018, y gracias a los oyentes que nos ayudan en esta discusión, me envían a través del 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, me envían esta imagen que usted va a ver en pantalla en unos segundos. Quienes están conectados la pueden ver. Y es el resultado de la encuesta de Inbamer en 2018 en febrero. Y decía, si las elecciones para la presidencia fueran mañana y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál de ellos votaría usted? Y ahí aparece Iván Duque, que todavía no había estado en la consulta de su partido, del Centro Democrático, y por eso ellos ponen entre paréntesis con Iván Duque. Salía Gustavo Petro liderando la votación. Duque no había ganado la señor, interna. No había ganado la interna y está con un 9%. Entonces es lo que le digo. Que era la gente, bueno. Es el argumento precisamente que le estoy presentando, que las encuestas ya empiezan a mostrar una tendencia. Duque en el 2018, ahí no había ganado todavía la consulta interna del Centro Democrático, pero lo incluyen dentro de la intención de voto a primera vuelta y tenía el 9.2%. Y ese señor fue presidente de Colombia. Yo creo que los números de hoy no son felices para el centro. Le entiendo su argumento, Camila, y yo creo que a lo mejor usted puede tener la razón, pero el centro no sé, no lo veo con tanta fuerza, pero es verdad que el 8 puede cambiar. ¿Pero usted coincide conmigo en que Paloma se coló ahí en ese centro? ¿O no coinciden conmigo? Es que yo creo que Paloma Valencia va a terminar colándose en ese centro de Claudia López, de Sergio Fajardo y de Claudia López y de Sergio Fajardo, a pesar de que Uribe la está acompañando. O sea, a pesar de eso, el hecho de que María Fernanda Cabal y de que Abelardo de la Espriella existan, hacen que hoy veamos a Uribe y a su representante como dentro de las que se puede pelear el centro. Y también dependerá, Camila, del tono que ella le quiera dar a la campaña, si llega a ganar. Si es un tono o una puesta en escena uribista, con los senadores y congresistas del Centro Democrático y Uribe a su mano derecha, o un movimiento mucho más plural y variado en que los 9 perdedores la acompañen por ella haciendo campaña, que pueden ser pues por lo menos diferentes. En Antioquia todas las vallas de Paloma son al lado de Uribe. O sea, desuribizar a Paloma y meterla al centro sí va a quedar muy difícil, pues porque Paloma ha sido toda la vida más plural. Sí, con Oviedo, con Peña, digamos,
si al final no bueno, sé si se puede extender el argumento por ahí, pero yo lo que le quería decir, Sebastián, usted sobre la sorpresa que usted dice por Daniel Quintero, a mí no me sorprende. ¿Sabe qué? No me sorprende. Creo que entre Daniel Quintero, recordemos que Daniel Quintero es fue avalado por el movimiento de autoridades indígenas de Colombia, AICO, y no extraña, ¿sabe por qué? Porque es un cacique electoral. Él es un cacique electoral. Él sabe perfectamente cómo funcionan las maquinarias, a dónde arrimarse, con quién hablar. Entonces, en ese sentido, ahí sí cabe perfectamente en AICO como Pero cacique. Ahora, y lo que hay es una tensión entre dos fieras de lo que son las maquinarias, que son Roy Barreras y Quintero. Eso es lo que se está midiendo, qué tan buenos son con las maquinarias. Camila, ¿sabe qué pasa? Que es muy importante en este caso la composición del Congreso. O sea, este domingo también se elige el Congreso. Y esa composición del Congreso también va a ser determinante para lo que sigue de ahí en adelante, cuando yo coincido con usted que hay que barajar de nuevo. ¿Por qué le digo que es así? Porque mire, el Partido Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, están en este momento concentrados, muchos de ellos todos, en el tema del Congreso. Y una vez que sean elegidos congresistas este domingo, que sepamos cómo va a quedar la conformación del Congreso, ese elemento va a ser determinante para las dinámicas que van a adquirir las campañas y los candidatos a partir del 9 de marzo. Y el otro elemento bien importante, a propósito de la discusión que usted ha planteado, es la escogencia de la fórmula vicepresidencial. Una cosa es Paloma Valencia, ganadora de su consulta, con una fórmula vicepresidencial de centro derecha o de centro-centro, para ponerle un nombre, un rótulo, y otra cosa sería Paloma Valencia radicalizando mucho más el discurso. Por eso y digo mucho más a la derecha. Que yo creo que ella con esta consulta se coló en el centro. ¿Qué tal que Paloma Valencia escogiera a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial? Por ejemplo. Imagínese que sean Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, los que están en el tiquete a primera vuelta. O por ejemplo, o con Juan Manuel Galán, exacto. O con Galán, de esa manera. Yo creo, Camila, que eso es muy probable que termine pasando, porque además cuando usted ve, al menos en encuestas, la intención de voto, Galán y Oviedo, en algunas está Vicky Dávila, pero son quienes están en la mayoría en segundo y tercero. Y esa no es una regla de la consulta, ¿no? Ellos dijeron aquí cuando los tuvimos que no iban a estar como fórmula vicepresidencial, ni eso era obligatorio, ni que tenían que estar en el gabinete, ni mucho menos. Pero sí creería uno que después de esa consulta, de haber estado trabajando juntos todo este tiempo, si Paloma Valencia decide escoger su fórmula vicepresidencial de ahí adentro, de los más distintos, pues porque obviamente si escoge a Pinzón, pues es lo mismo. Necesita alguien claro, que le sume, Hugo Mario, votos de un sector que ya no tiene. Sí, es una jugada estratégica que yo creo que se va a dar, ¿no? O sea, también depende del crecimiento de Paloma Valencia, lo que suceda con la campaña de Abelardo de la Espriella. O sea, yo creo que los dos no caben, o sea, tendría que bajarse de la Espriella. No, para eso no que va a pasar. Paloma, no, yo creo que sí, ¿sabe? O sea, Abelardo todo no depende de Uribe. Abelardo todo depende de Uribe, porque es que Paloma, el crecimiento depende de que Paloma se quede con la totalidad de la derecha y le sume el centro. Sí, pero si está de la Espriella, pues no va a tener la derecha en pleno con ella respaldándola. Entonces, esa jugada yo creo que depende de Uribe y la capacidad que tenga Uribe de organizar ese tema de la Espriella y de Paloma Valencia para que uno solo sea el candidato de centro derecha. Yo no creo que Abelardo de la Espriella, Hugo Mario, se vaya a bajar, y no creo que en este punto sea el candidato Uribe. Yo creo que en este momento Uribe sí está jugado por Paloma Valencia, que además, Camila, no solamente se coló, ella entendió que tenía que sumar esos votos de centro y empezó en su discurso incluso a distensionar, o más bien a bajarle a esa extrema derecha. Pero ya que usted trajo una imagen, les quiero poner otra imagen, y es esta de hace unos años. 28 de octubre del 2001 publicaba la revista Semana, y el titular es el siguiente, se los voy a leer mientras nuestros compañeros de Visual Radio nos ayudan con la imagen. Dice en esta portada: se escapó Serpa, y fue una encuesta que salió a 6 meses antes de la elección presidencial. Serpa Uribe. Recuerde usted que JJ Rendón nos ponía ese ejemplo aquí en Blue Radio y decía, es que en Colombia la costumbre es que quienes van liderando pues ampliamente en las encuestas nunca terminan ganadores. Nunca terminan ganando. Entonces, en esta portada que se las voy a ir describiendo para quienes se conectan y nos escuchan por la
radio dice, se escapó Serpa, bueno, la gran encuesta que en ese momento hicieron Semana, El Tiempo y RCN, y entonces aparece Serpa liderando con 41,2%. Eso fue a 6 meses antes de las elecciones. 23,4% Uribe, y en ese momento era Noemí Sanín con 16,2%. Esto para decirle, Camila, y en la línea de la encuesta que usted nos trajo, que pues muchas veces el que lidera no es el vencedor. Exacto, eso es para Sebastián, que todavía no cree en la tendencia. Bueno, vamos a ver cómo le va al centro. No, yo quería traerle, Camila, otra hipótesis que le compartí a Lina el fin de semana, si usted me la compra, que... señora, no me levantó la mano. Pensé que me estaba levantando la mano. No, bueno, sobre de la encuesta de Atlas, que fue muy atacada durante el fin de semana, pero quiero que muestra algo Iván Cepeda que a mí me llama la atención. En la de noviembre del año pasado, Iván Cepeda, según Atlas, tenía 27%. En esta le da un crecimiento de 7 puntos más, de 34%, querida de primera. Pero yo veo cómo le va en Bogotá Cepeda, y le va muy bien, cosa que le fue bien al gobierno con Petro en el 2022, que eso explicó parte de su éxito, que según Atlas venía perdiendo Bogotá, pero recupera Bogotá con 44% de los bogotanos votarían por Iván Cepeda. Es un crecimiento gigante. Sí, y yo creo que ahí tiene que verlo el salario mínimo, porque me fui a ver los datos y la ciudad del país que tiene más gente que gana el salario mínimo es en Bogotá. Óigame, hablando de salario mínimo y de indicadores macroeconómicos, registramos, y según el Banco de la República, no sé si vio el dato, la caída en la inversión extranjera más grande que habíamos registrado dentro de los últimos años. Es decir, la economía de bolsillo, la economía de la gente de a pie, esa del votante, la gente siente que va muy bien, por eso del salario mínimo, porque la gente siente que tiene más dinero para gastar. Pero según los datos entregados por el Banco de la República en términos de inversión extranjera, la inversión extranjera cayó de forma dramática. Sí, muy contrario, o sea, es decir, que no habíamos visto esta caída en la inversión extranjera de semejante tamaño, y pues eso obedece a la desconfianza que tiene el capital del exterior frente a la incertidumbre política que hay en el país. Pues ese nivel lo vimos en 2020, pero claro, la pandemia borra todos los datos y no es un año que uno tiene que tener en cuenta, pues pasó lo que pasó. Bueno, pero la pandemia ya fue hace 6 años, ¿no? No, 5 digo años. que en la pandemia cayó más la inversión extranjera respecto al 2019, pero quitando ese año, sí es verdad, desde el 2023 la inversión extranjera directa, Camila, está en 16.700 millones de dólares. Para el 2024 cayó a 13.600, y lo que usted dice que es un dato que conocimos recientemente el Banco de la República, cayó el año pasado a 11.469 millones de dólares, es decir, ha bajado 36% desde el 2023. Claro, por eso ese es un dato. Es verdad que los datos, digamos, microeconómicos, la microeconomía, los consumidores se están sintiendo con plata en el bolsillo por ese primer impacto de la subida del aumento del salario mínimo, pero los indicadores macroeconómicos, el país ya en general no están tan bien. Ese de la inversión extranjera, y eso va a tener repercusiones claro, a futuro, y también pues por supuesto el déficit fiscal. Pero sobre lo del centro, mire que me llamó la atención esta especie de encontronazo en redes sociales este fin de semana entre la senadora Angélica Lozano, quien es la esposa de la candidata presidencial Claudia López, que es una de las que ocupa el centro, con Rodrigo Lara, porque le dice Angélica Lozano a Rodrigo Lara, haciendo referencia a un trino de Abelardo de la Espriella, en donde dice: gracias, Rodrigo Lara, por tu apoyo, bienvenido a la manada del tigre. Y entonces aparecen en esa foto Abelardo de la Espriella en la mitad, a la derecha Rodrigo Lara, y a la izquierda este es Mauricio Gómez Amín, ¿no? Partido Liberal Colombiano, sí, que ahora es el jefe de debate de Abelardo de la Espriella. Y entonces le dice a Angélica Lozano: Lara decía que el centro no existe y que es de derecha, el que es de extrema derecha es él. Y ahí es donde estamos diciendo: el centro va a terminar ocupado por Claudia López, Fajardo y Paloma Valencia. Acuérdense de mí que esos tres son los que van a terminar compitiendo por esa tercería. No Hugo Mario Paloma compitiendo con Abelardo de la Espriella. Eso no. Eso ahí, ya eso fue la extrema derecha, y la extrema derecha se fue para allá. A ver quiénes terminan apoyando a Paloma de derecha, que no son de Abelardo de la Espriella, y quiénes de centro, que no se quieren ir a Iván Cepeda porque no son tan de centro izquierda, y dicen, bueno, tal vez Paloma nos parece una persona pues más moderada. Es a lo que yo creo que le está jugando esa campaña de Álvaro Uribe, que por eso uno dice increíble que hoy pensemos que Uribe es moderado y no de derecha.
Sí, pero ahí se complica el tema, Camila, porque es que la competencia entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia sería por el voto duro, el voto antipetrista. O sea, ¿quién se queda con el voto antipetrista? Sí, o sea, se van a dividir, necesariamente se van a dividir los dos a la hora de tratar de conquistar ese voto. Es que yo no creo que sea el voto necesariamente antipetrista. Y yo insisto una vez más, así fue en Chile. Ustedes me dicen que no. En Chile fue así. El señor Kast, que era el más de derecha de todos, terminó viéndose como el moderado. Porque el otro era un libertario que ya decía, bueno, cero Estado, cero cosa. Entonces la gente dijo, no, pues yo hasta allá no me voy. Y Kast terminó saliendo elegido por cuenta de que la que heredaba el gobierno de Boric era de extrema izquierda y el otro libertario les parecía ya demasiado exagerado para irse hacia la derecha. La izquierda en Chile perdió porque el gobierno de Boric fue un desastre, fue un gobierno muy impopular. Yo creo que la gente votó otra opción, esa es la lectura, pero puede fue tener... muy impopular siempre Boric, en todas las encuestas era Gonzalo que me ayuda acá, que es el editor internacional, fue un gobierno muy impopular y además un poco el mandato era reformar la constitución de Pinochet, no la reformaban porque lo que presentaron, Camila, fue algo que pareciera que no existiera, que fue una constitución de extrema izquierda, se rechazó, económicamente no le fue bien como le fue bien a Chile, es decir, no fue un gobierno popular. Sí, pero Chile parecía muy difícil que religiera un gobierno tan de derechas como el que representa Kast, y en el imaginario de la gente Kast no se vio tan de derechas por cuenta de a quien se estaba enfrentando. Porque la gente él moderó su discurso. Claro, que es lo que está haciendo Paloma Valencia, es que eso es lo que le está apostando el expresidente Uribe, a que los vean como moderados y que hoy estemos pensando que ellos están en el centro. Y yo creo que hoy eso les está funcionando. Lo que pasa es que yo creo que también... y discúlpeme, Anita, yo creo que la candidata de Boric creo que se aleja un poco de Iván Cepeda en cuanto a ideas, etcétera, etcétera, a pesar de que viene del Partido Comunista, venía del Partido Comunista, pero sí, Kast tuvo que moderar su discurso, sobre todo en segunda vuelta, y eso queda en evidencia, sobre todo Camila y Sebastián, porque necesitaban esos votos del centro que no los tenían. Sí, y también pues porque la candidata que ellos habían propuesto sí era de extrema izquierda y eso sí le da mucho miedo a la gente en las urnas. Mire, yo creo sobre el papel que está cumpliendo Uribe de apoyar y de estar con todo con Paloma Valencia, porque él públicamente está con todo con Paloma Valencia. Yo creo que si Abelardo de la Espriella llega a sobrepasar en votos a Paloma Valencia en esa primera vuelta, si la lleva a sobrepasar, eso ya sí sería desastroso para Uribe, porque eso ya sí sería como un adiós definitivo a su liderazgo. O sea, los que son verdaderamente los que han creído en Uribe y que han estado con Uribe toda la vida, votar por Abelardo sí sería darle la espalda pues a un liderazgo que lleva tantos años. En ese sentido, un triunfo en primera de Abelardo de la Espriella sería fatal para el liderazgo de Uribe. Ahora, Paloma Valencia, si se quiere mover para el centro, porque ella pues de centro no es, pero si se quiere mover para el centro, en su misma consulta tiene una persona que es de centro, y no lo digo yo, sino que yo lo he analizado con personas que son académicas y que han revisado todos los distintos programas, y dicen que Juan Daniel Oviedo tiene un programa de centro, que de hecho es de los programas más de centro que tiene toda la, digamos, toda la baraja de programas de los distintos candidatos. Juan Daniel Oviedo es uno de los que está más en el centro. Sí, mire, Ana Cristina, pues hablando de Paloma y del centro, y que si es de centro o no es de centro, que se ha moderado el discurso, que yo creo, por lo que la he escuchado en sus propuestas, sí está moderando el discurso yéndose al centro, pues aquí nos escriben de algunas campañas de la Gran Consulta por Colombia y me dicen, muy sorprendente como dan ya ganadora a Paloma en la consulta. Entonces, no, pues en ese sentido, la damos ganadora porque eso es lo que coincide en todas las encuestas. Entonces, válido decir eso. Exactamente. O sea, las 5 encuestas dicen que ella es la que ganaría esa consulta, no es que seamos nosotros. Decimos eso porque eso nos dicen las encuestas, las 5. Y ahora, pues aquí también hemos dicho, y yo creo que se hizo el inciso bien grande, que pues finalmente a veces las encuestas tienen a uno liderando y pues no termina siendo ese el ganador. Habrá que ver si también la Gran Consulta por Colombia sale la sorpresa de que pues Paloma, que es la que lidera, no sea la que gane, Camila. Es la primera vez que Uribe puede terminar teniendo apoyos de gente de centro. La primera vez. Y a eso es precisamente a lo que le está jugando el expresidente. Porque lo entendieron. Me dice un oyente en nuestra línea de WhatsApp, Sebastián, en nuestra discusión, que en Chile también Jara, la candidata del continuismo, digamos, de izquierda, ganó la primera vuelta y también lideraba en la intención de voto, como en el caso de Iván Cepeda aquí en Colombia, el candidato del presidente Gustavo Petro. Hacemos una pausa y ya regresamos porque precisamente
Hablando del gobierno del presidente Gustavo Petro, hay decisiones que se tomaron la semana pasada a través de decreto importantísimas que tienen que ver con las tierras y es importante que hablemos sobre eso y qué impacto va a tener sobre los propietarios de tierras en Colombia. Lo que usted necesita saber y escuchar para votar informados en el último debate a tan solo días de las elecciones del próximo 8 de marzo. Mañanas Blue 10:30 y Meridiano Blue nos unimos para llevarle las promesas y las propuestas de los 5 precandidatos presidenciales de la consulta del Frente por la Vida. Que son Daniel Quintero, Lucio Torres, Marta Bernal y Tico Pineda. Se van a encontrar cara a cara el próximo 5 de marzo a partir de las 12 del día a través de Blue Radio. Así que conéctense en todas nuestras frecuencias alrededor del país. Y también los esperamos en nuestras plataformas digitales en bluradio.com y a través de Ditu, porque en Blue la elección es Colombia. Este 8 de marzo la elección es Blue. Los invitamos a que salgan a la calle y ejerzan su derecho al voto en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Además, que se conecten a Blue Radio con la transmisión especial desde las 6 de la mañana.